Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Vida y Fortaleza, Life and Strength. Estamos bien contentos porque el sábado pasado tuvimos la inauguración de nuestra residencia Life para adultos mayores. Te invito a que te inscribas en nuestros programas para que vayas viendo el avance, quiénes son los primeros abuelitos que se van a inscribir y pues para que nos sigas acompañando en todo eso. Iniciamos con la lectura de Primera de Crónicas 10 y dice así, los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl. Lograron matar a sus hijos, a Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl. Y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame. No sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió. Y así murió Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda la familia. Recuerda que los filisteos eran enemigos de los israelitas, así que ellos no querían para nada a este rey. Y el problema que vamos a ver más adelantito fue por qué fue que sucedieron estas cosas. Seguimos leyendo. Voy en el 7. Dice, cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que abandonaron sus ciudades, se dieron a la fuga y así fue como los filisteos las ocuparon. Cuando vieron que el rey Saúl había muerto, bueno, pues los filisteos fueron y se apoderaron de la ciudad. Quiero hacerte un comentario. Como el escudero, fíjate, al ver cómo su amo estaba ahí pues agonizando y que el amo le dijo, mátame tú porque no quiero que pues vayan a burlarse de mí. Y lo que él le dio mucho temor a hacer eso y no se animó. Y pues de ver cómo su amo se había quitado la vida, él también hizo lo mismo. Esto es un paso, ¿verdad? Es una manera de ver que realmente Saúl tenía personas que lo amaban y lo seguían y le eran fiel, como en este caso su escudero. Y eso es algo muy bonito para un líder, que a pesar de que él ya no tenía la gracia de Dios sobre él, aún así las personas pues seguían cuidándolo, ¿no? Por el amor a Dios, que es algo que tenemos que estar agradecidos todos, que gracias a Dios tenemos esa gracia que muchas personas nos pueden querer, nos aprecian y eso es muy bonito. Pero pues desafortunadamente lo que pasó con el rey David pues no fue tan agradable, ¿verdad? Pues primeramente imagínate de ver que fallecieron sus hijos, que los mataron, eso fue muy triste, que toda la familia pereció, ¿verdad? En esa guerra. Afortunadamente pues quedó un hijo de Jonatán, que más adelante vamos a ver lo que el rey David hizo con él, que fue ayudarle. Pero pues voy a continuar leyendo, ¿sí? Voy en el número 8, dice, al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia de todos sus seguidores. Fíjate cómo hicieron estos filisteos, ¿no? Le quitaron la cabeza a Saúl y dice que la colgaron la cabeza y proclamaron la noticia a sus ídolos y a todo el pueblo. Wow. Dice así, lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y al pueblo. Después colocaron las armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que había hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno.
el 13 y el 14 dice, Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Wow, aquí tenemos dos cosas que tenemos que aprender de Saúl. Número uno es no confiarnos cuando el Señor nos está exaltando, cuando el Señor nos está bendiciendo, nos está yendo bien, no creer que es por nosotros mismos, estar seguros de que es por la gracia, por la bendición de Dios. Otra cosa es también de que Saúl empezó, tú sabes, a hacer las cosas él solo, lo podemos ver en Reyes, ahí viene toda la historia más a detalle, ¿no? Ahorita como que es un concentrado de cómo falleció él, de cómo lo mataron. Pero para que nos quede bien claro a nosotros, no tenemos que consultar a otros dioses, tenemos un solo Dios, un solo Rey y es el que nos va a resolver todas nuestras situaciones. Pero necesitamos confiar en Él, estar 100% seguras de que estamos en donde estamos. Somos quien somos solamente por la ayuda de Dios. Así que a ti te estoy hablando, hermano, hermana, el Señor nos está hablando, a mí también, no creas que a ti nada más, a mí también, es para que nos demos cuenta que en la situación que estamos ahorita, en la posición que estamos ahorita, es gracias a Dios solamente. Hay que agradecerle y decirle, ¿sabes qué, Padre Celestial? Gracias, yo sé que estoy en donde estoy por ti, porque por mis propias fuerzas no podría hacerlo. Y esto fue lo que le falló a Saúl. Bueno, pues vamos a continuar leyendo la próxima semana. Ahorita por lo pronto vamos a pedirle a nuestro Señor que por favor nos ilumine. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Padre Celestial, Jehová Dios, te pido por favor que si estoy haciendo cosas pensando que por mi propia fuerza estoy logrando lo que estoy haciendo, mis éxitos, logrando un futuro mejor, logrando abrirme camino, si pienso que es por mí mismo, te pido perdón por eso y reconozco que estoy en donde estoy solamente por ti. Por favor, que nunca, nunca despegue mis pies de la tierra, sabiendo siempre que estoy firme en la roca que eres tú, Jehová Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra en Primera de Crónicas número 11. Recuerda que en el capítulo pasado estuvimos hablando acerca de la muerte de Saúl, cómo mataron a él y a sus hijos, cómo terminaron con toda esa familia, estos hombres que odiaban tanto a esta creación del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el estudio de hoy, que es Primera de Crónicas número 11. Ponte cómodo porque vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con Primera de Crónicas número 10. Perdóname, Primera de Crónicas número 11. Y dice así: todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a su Majestad: Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey, quien hizo allí un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice en número 11:4, dice: David y todos los israelitas marcharon contra Jebús, que es Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. Estos le dijeron a David: No entrarás aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Y es que había prometido: al primero que mate a un jebuseo lo nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarvia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza y por eso le llamaron Ciudad de David. Luego edificó la ciudad y después el terraplén hasta sus alrededores, desde el terraplén hasta sus alrededores. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Sí, esta palabra
es bien, bien importante porque nos edifica. El saber que el Señor está con nosotros nos da la seguridad de que a donde vayamos vamos a obtener victoria. Quizás no lo vamos a ver al momento, como le pasó a David. Recuerda todo lo que él tuvo que haber vivido, todo lo que le tuvo que haber aguantado a Saúl, pero él se mantenía firme en la promesa de Dios. ¿Cuál era esa? La obediencia. ¿Y qué era? Respetar al rey que Dios le había impuesto. Entonces él lo respetó bastante. Y fíjate, te voy a seguir leyendo porque está bien interesante este capítulo. Dice, estos fueron los jefes del ejército de David, quienes lo apoyaron durante el reinado y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey, conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Léelo, por favor. Lee todos estos capítulos para que veas los nombres de las personas que estaban ahí. Pero lo más relevante de esto es que, fíjate lo que comentó David aquí. Fíjate cómo los seguidores, ¿no? El ejército de David, cómo tenía cuidado de él, que hasta su más mínimo deseo lo querían agradar y querían cumplir. Y eso es una gran bendición y una promesa para los hijos de Dios. Recuerda, eso es para mí, ¿sí? Entonces, él hizo un comentario, fíjate, lo voy a leer contigo, dice, como David tenía, dice, lo voy a leer un poquito más para atrás para que te dice, en otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca, hasta la cueva de Adulán, donde estaba David y el ejército filisteo. Acampaban en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Dice, y se la llevaron a David, pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente, que Dios me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quien ha puesto su vida en peligro? Se jugaron la vida para traer el agua. Fíjate qué amor, ¿no? Qué entrega. Exponer su vida para ir a tomar agua de ese lugar y dársela a su rey. Dice, y David no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los 3 valientes y llegó a ser el jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaís, hijo de Joiadá, era un guerrero de Casbé que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaís, hijo de Joiadá, y también él ganó fama como los 3 valientes. Pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Qué bonito, ¿verdad? Que seamos de utilidad así para poder seguir adelante con los representantes de nuestro Señor, así como en este tiempo lo hicieron ellos con David, que con todo su amor, con toda su entrega, estaban dando de sí. Es por eso lo importante que lo que hagas, lo hagas con amor. No importa lo que te cueste, no importa lo que tengas que atravesar, no importa lo que tengas que hacer, pero da esos pasos de fe para agradar a nuestro Señor. Sí, esto es lo que yo te pido, así es como a mí me habla la palabra de hoy, que es, podemos seguir leyendo más adelante, lo voy a dejar hasta aquí, pero dice, después de aquí ya empieza a hablar acerca de los soldados más distinguidos y empezó a dar los nombres, que hay que leerlos también. Cada uno de ellos, esos nombres son importantes, porque el Señor quiso que estuvieran aquí en esta palabra, en la Biblia. Entonces, si Dios lo quiso es porque eran pues personas que habían sobresalido, ¿no? Personas que habían dado de más, que habían dado el extra, el paso extra. Por eso hoy te invito a que leas el versículo con calma, léelo
palabra por palabra y pídele al Señor que te dé revelación para que cómo lo vas a interpretar tú, cómo te va a hablar Dios a tu vida. La manera como a mí me habla es eso, la entrega de las personas que seguían a David era sorprendente, era maravilloso porque era una entrega total. No les importaba dar su vida, pero era por su rey, por hacer las cosas bien hechas. Así como dice mi papá, ¿no? Bien hecho desde la primera vez. Entonces, eso es como a mí me habla, cómo te habla a ti. Eso es lo bonito, que puedas distinguir, que puedas apreciar esa mensaje que Dios tiene para ti a través de Primera de Crónicas 11. Léelo, coméntalo con nosotros, mándanos tus comentarios, dános tus preguntas o mándanos la manera como Dios te habla, porque nos puede edificar a todos, ¿sí? Bueno, pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por estar estos minutos con nosotros en este programa que es tan importante para nosotros porque es el estudio de la palabra, es tener esa sabiduría y ese conocimiento te hace una mejor persona, porque recuerda que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Si ya la escuchaste, si ya entró en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, ahí va a estar. Y cuando menos tú lo pienses, va a empezar a salir adelante, lo vas a pronunciar, lo vas a vivir con tu propia vida. Bueno, que Dios te bendiga, que su benéfica mano esté siempre sobre ti, que te guarde y que siempre, siempre te siga bendiciendo. Muchas gracias.